¿Alguna vez se han preguntado por qué el dinero que tenemos en el bolsillo de repente puede perder su valor de una forma tan bestia? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en una de las grandes preguntas de la macroeconomía, para intentar entenderlo. Fíjense en este número. Es casi imposible de leer, ¿verdad? Pues esta fue la tasa de inflación anual que se calcula que tuvo Zimbabue en noviembre de 2008. Es un caso extremo, sí, pero nos viene perfecto como punto de partida para entender un fenómeno que en realidad nos afecta a todos. Vamos a empezar por ahí, por el escenario más radical de este problema, la hiperinflación. Y ojo, que aquí no estamos hablando de que las cosas se pongan un poco más caras. No, no. Estamos hablando de un colapso total, de que una de las funciones básicas del dinero, que es la de guardar valor, simplemente desaparece. El dinero deja de servir para proteger nuestros ahorros. Esa es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo es posible que se llegue a un punto en el que los billetes se vuelven papel mojado? Pues la respuesta, curiosamente, casi siempre empieza en el mismo sitio. Y ese sitio, como decíamos, suele ser el Estado, las cuentas del gobierno. Es aquí donde, a menudo, se planta la semilla que acaba germinando en una inflación descontrolada. A ver, la idea de base es muy sencilla. Un gobierno, igual que una familia o una empresa, gasta más de lo que ingresa por impuestos y otras vías. Tiene un agujero. La gran diferencia es que un gobierno tiene opciones para tapar ese agujero que los demás no tenemos. Y aquí está el meollo de la cuestión. El gobierno se encuentra básicamente con tres caminos. Puede subir los impuestos, que es algo, como sabemos, muy impopular. Puede pedir dinero prestado, emitiendo bonos, pero claro, para eso necesita que haya gente dispuesta a comprárselos. Y luego está la tercera opción que a corto plazo puede parecer la más fácil. Vale, pues ahora vamos a ver cómo esa tercera opción, esa que parecía la más fácil, es la que conecta directamente el problema del gobierno con el bolsillo de todo el mundo. Pensemos en la situación. Es un momento de crisis, la gente ya no puede pagar más impuestos y los inversores, tanto de dentro como de fuera, ya no se fían de prestarle más dinero al gobierno. La tentación de simplemente crear el dinero que hace falta para pagar las facturas se vuelve enorme. Y esto tiene un nombre técnico: señoriaje. Es un concepto clave, porque es básicamente el ingreso que el Estado consigue por el simple hecho de tener el monopolio de crear dinero. No es un impuesto que se vote en el Parlamento, pero como vamos a ver ahora, actúa exactamente como si lo fuera. Y aquí es donde la supuesta solución se convierte en un problema todavía mayor. Piénsenlo, ¿qué le pasa al valor de cualquier cosa cuando, de la noche a la mañana, hay muchísimo más de eso en circulación? La respuesta no es teórica, la vemos clarísima en los datos. Miren este gráfico del caso de Uruguay. Es muy revelador. En el eje de abajo tenemos el crecimiento de la cantidad de dinero y en el de la izquierda la inflación. La relación es que no puede ser más clara. A medida que el crecimiento del dinero se disparaba en los 60, 70 y 80, la inflación, ¡boom!, le seguía el ritmo casi a la perfección. Y que nadie piense que esto es una casualidad de Uruguay. No. Lo que acabamos de ver en los datos es algo que la teoría económica lleva siglos estudiando. Hay una relación fundamental que se conoce como la ecuación cuantitativa del dinero que lo explica. Es decir, la teoría y la práctica van completamente de la mano. La lógica que hay detrás es bastante intuitiva, la verdad. Si la cantidad de cosas que se pueden comprar en un país, coches, casas, comida, no cambia, pero de repente hay el doble de dinero para comprarlas, lo normal es que los precios, de media, tiendan a duplicarse también. Pero lo peor de todo esto no es solo la subida de precios. Lo verdaderamente peligroso es que este proceso se convierte en una espiral que se alimenta a sí misma y de la que es muy, muy difícil salir. A ver, vamos a repasar los pasos de este círculo vicioso. Primero, el gobierno tiene un déficit y crea dinero para pagarlo. Segundo, esa creación de dinero genera inflación. Tercero, y aquí está la clave del círculo, esa inflación hace que los impuestos que recauda el gobierno valgan menos. ¿Y cuál es el resultado? Pues que el déficit se hace todavía más grande, lo que obliga al gobierno a crear todavía más dinero. Y vuelta a empezar, es una trampa destructiva. Y claro, escapar de esa trampa implica tomar una decisión terrible. No hay salida fácil. O se aplica un ajuste fiscal durísimo con recortes de gasto y subidas de impuestos, o se sigue adelante con lo que se llama el impuesto inflacionario, que no es otra cosa que seguir imprimiendo dinero y con ello pulverizar el poder de compra de los salarios y los ahorros de toda la gente. Esta frase lo resume perfectamente. Este tipo de crisis económicas no se solucionan solas, no se desvanecen por arte de magia. Hace falta una acción política decidida, valiente y, sobre todo, creíble para cortar el problema de raíz tanto por el lado del gasto como por el lado del dinero. Es decir, si le preguntamos a un economista, la receta técnica está bastante clara. Hay que dejar de darle a la máquina de hacer billetes para financiar al gobierno y, a la vez, poner en orden las cuentas públicas.
Dicho así suena simple, pero llevarlo a la práctica es otra historia. Y con esto llegamos a la reflexión final. La economía nos puede dar el diagnóstico y la receta, pero aplicarla es una decisión política. Porque al final, ese ajuste implica decidir quién paga la factura. Los que reciben ayudas del Estado, los funcionarios públicos, las empresas a través de más impuestos, y esa es una discusión que tiene mucho más que ver con la política y el reparto del poder que con las ecuaciones económicas.